Bienvenidos a Teleología, el podcast de teología, filosofía y ciencia, donde exploramos las grandes preguntas de la existencia. Junto a Feliberto como anfitrión, cada semana nos sumergiremos en las profundidades del conocimiento humano, buscando entender cómo se entrelazan estas disciplinas para dar forma a nuestra comprensión del mundo. Desde los misterios de la fe hasta los límites de la razón y los descubrimientos más asombrosos del universo, este es el espacio para mentes curiosas que buscan respuestas más allá del horizonte. Así que ajusta tus auriculares, prepárate para el debate y la reflexión, porque estamos a punto de comenzar. Acompáñanos en este viaje por la teología, filosofía y ciencia. Un saludo a todos. Continuamos con la serie sobre escatología, estos estudios reflexivos, introductorios que estamos llevando a cabo para que las personas puedan entender cuáles son los fundamentos básicos y necesarios, fundamentales, por ejemplo, para poder entender esta disciplina de la teología sistemática, esta área tan compleja de la teología sistemática. Como ustedes saben, las preguntas que ustedes vayan dejando a lo largo de estos estudios, vamos a hacer en la parte final luego, en una sección directamente de preguntas y respuestas, solamente de escatología, para poder entonces responder a todas las inquietudes que usted tenga. Ya vimos, por ejemplo, el retorno de Cristo a la tierra, qué eventos van a suceder o qué espera el creyente como tal. Como le había dicho anteriormente, recuerden que estamos todavía en la parte general de los fundamentos, los cuales todos los cristianos ortodoxos ciertamente creemos. Luego, cuando pasemos ya a lo que es la parte de las posturas milenarias sobre la escatología, ya vamos a entrar en otros detalles de cómo el premilenialismo y el amilenialismo y el postmilenialismo entiende directamente algunos detalles de estos eventos que nosotros estamos describiendo de forma general, como el de hoy, que es la resurrección de entre los muertos, porque el retorno de Cristo tiene implicaciones importantes para el creyente, como vimos en el estudio anterior, porque significa una esperanza de resurrección corporal, que fue una de las partes últimas de las cuales hablamos en el estudio la vez pasada. La esperanza de la resurrección se enseña en los dos testamentos y es fundamental para la fe cristiana. No puede ser un verdadero cristiano, no puede ser un verdadero cristiano ortodoxo y no creer en la doctrina de la resurrección. No se puede. Eso está arraigado en la misma médula de lo que es la fe cristiana. David, por ejemplo, habló del despertar en la presencia de Dios en el Salmo 17, versículo 15. Salmo 17, versículo 15, que dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David con esto, había una forma, había un entendimiento por lo menos básico, pequeño, tenue, de una resurrección futura, porque es un concepto que se fue desarrollando y que Dios fue iluminando con el tiempo a los autores sobre la resurrección futura que habría. Fíjense, por ejemplo, que el Pentateuco no habla directamente de la resurrección, porque la revelación de Dios es progresiva, y así es que Dios va actuando, le va dando por porciones a cada autor para que él vaya complementando lo que es esa revelación, que es lo que nosotros vemos a lo largo de todas las escrituras. Los hijos de Coré también expresaron la esperanza de que Dios los rescatará del poder de la muerte y los recibirá también en su presencia. Usted lo ve eso, por ejemplo, en el Salmo 49, 15, cuando dicen: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. El Seol, ya como habíamos estudiado anteriormente, es la tumba, pero también es el lugar de los muertos, o sea, donde vive el alma cuando
cuando moría, era el entendimiento que ellos tenían. El Seol era específicamente donde estaba toda persona que moría. Y él lo que está diciendo es que de ahí, de la tumba, del lugar de los muertos, Dios lo tomaría para él. Lo tomaría para él. Entonces, los hijos de Coré mantenían una esperanza en la resurrección futura que vendría. Pero Asaf también tenía fe en que Dios lo guiaría a lo largo de su vida y cuando su vida se terminara, él lo recibiría en el cielo. ¿Dónde nosotros vemos eso? En el Salmo 73, versículos 24 y 25, que dice: me has guiado según tu consejo, y después de ti, después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo yo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, Asaf también veía que aún, por ejemplo, después de la muerte, él lo iba a recibir directamente en su gloria, porque él era la porción que Asaf quería en su corazón. O sea, Dios era la porción que Asaf quería. Y por tanto, él tenía la confianza de que aún después de aquí, él se iba a ver en la presencia de Dios directamente. Isaías también aporta una declaración importante sobre la esperanza de la resurrección cuando en el capítulo 26, versículo 19. Isaías 26, 19. Dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Entonces, nosotros vemos también que en Isaías tenemos ya una expresión mucho más compleja, mucho más profunda y con más detalles que los otros escritos anteriores. Pero vamos a el texto principal del Antiguo Testamento sobre la resurrección de los muertos y el juicio final, que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Ok. Daniel 12, 2 dice, desde el 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero aquel tiempo será libertado tu pueblo y todo lo que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Es el pasaje más claro que te habla sobre la resurrección final, y que entonces serían uno levantado para la vida eterna y otro para una vergüenza y confusión perpetua. O sea que ese pasaje también habla del castigo literal y eterno, cosa que muchos dicen que no es parte del Antiguo Testamento, pero que nosotros vemos en los escritos que sí. El Nuevo Testamento también tiene una revelación adicional sobre la resurrección. Por ejemplo, Jesús, cuando debatía con los saduceos, les reprimió por entender mal la noción de la resurrección, porque ellos no entendían las escrituras, porque el Antiguo Testamento enseñaba, por ejemplo, la resurrección, ni el poder de Dios, ellos lo entendían, porque Él tiene poder para levantar de entre los muertos, que es como enseña en Mateo 22, 29, Marcos 12, 12, 24, 27 y Lucas 20, del 34 al 38. Pero también nosotros vemos explícitamente en Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, que Jesús habló de tal forma que recordaba la cita que yo le había dado anteriormente de Daniel, cuando explicó que los muertos oirán la voz de Cristo y saldrían uno para vida, uno para la resurrección de vida y otro para la resurrección de juicio. Y no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección
de condenación. Cuando Jesús habla, le recuerda, por ejemplo, es una paráfrasis de lo que Daniel 12:2 está diciendo específicamente. Cristo también prometió vida eterna a quienes creyeran en él y tenían la certeza de que él lo resucitaría. Juan 6, 39 al 40. Dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando Cristo resucitó, por ejemplo, a Lázaro también, en, en Juan capítulo 11, versículo 25 al 26, él dice: y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creéis esto? Jesús era la resurrección y la vida. E incluso Pedro dice: matasteis al autor de la vida. Esa palabra autor, archei, habla de la emanación, del principio, de la fuente de la vida. Entonces Cristo es nuestra resurrección y nuestra vida, porque Él es el único del cual emana la vida como tal, según los escritos que nosotros leemos aquí en el Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, en su defensa y explicación detallada de la resurrección, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice que la resurrección es fundamental para la fe cristiana. Si la resurrección no es cierta, entonces Cristo no ha resucitado y la fe es inútil y el problema del pecado sigue sin resolverse. Pero la resurrección también explica se explica en conexión con el retorno de Cristo a la tierra, que es lo que enseña en Tesalonicenses 4:16. Pablo dice, 1 Corintios 15, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también en nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, el que resucitó a Jesús, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces los que murieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, la fe cristiana es inútil. Inútil, no sirve para nada. Por eso es que la doctrina de la resurrección era central en la predicación del Nuevo Testamento. Vamos a leer un ejemplo lo más breve posible en el libro de Hechos. Hechos 2:31, que dice: viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 4:2 dice: resentíos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 17:18 también, Hechos 17:18. Dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros dicen: parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Nosotros seguimos viendo, por ejemplo, en Hechos 32. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Vamos al 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de entre los muertos, se me juzga. El versículo 8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu,
pero los fariseos afirman estas cosas. 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que han de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y 26-23 dice lo siguiente: que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Así nosotros podemos ver interminables referencias que el Nuevo Testamento hace de la resurrección, y podemos ver también en ella la importancia de dicha doctrina. Sin esa doctrina no hay esperanza para el cristiano. Por eso es que Pablo le pidió a Timoteo que recordara la resurrección de Cristo en su segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 8. Y les exhortó a reprender las falsas enseñanzas sobre la resurrección, que lo enseña también en el mismo capítulo, en la misma carta, en el versículo 18. El Nuevo Testamento alcanza su plenitud con el anuncio de la resurrección de los justos, descrita en Apocalipsis como la primera resurrección, la cual somos aventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte, que es esa muerte de condenación final, no tiene potestad sobre estos, sino que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él 1000 años. En conclusión, la resurrección es la esperanza final del creyente, es una promesa de Dios, es la reivindicación de que Dios respaldaba al Mesías de Israel, es también muestra del poder que tenía Cristo sobre la vida y la muerte, por el hecho de que la misma Escritura dicen que Cristo es la fuente, la emanación, el principio de la vida, el autor de la vida. Entonces, vive, predica y anda a la luz de la esperanza futura, de que aunque tu cuerpo desfallezca y se desvanezca y un día esté en el polvo, tú vas a ser levantado de entre los muertos cuando Cristo venga aquí a la tierra por su pueblo. Gracias por haber visto el video. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.